Como en años anteriores, en Mediaicam celebramos el Día Europeo de la Mediación con distintas actividades que se llevan a cabo en nuestra ya tradicional Semana de la Mediación, en el convencimiento de que se trata de una celebración destinada no solo a la conmemoración de esta fecha concreta, sino a la realización de cuantas actividades que se llevan a cabo en nuestra ya tradicional Semana de la Mediación redunden todas estas actividades en beneficio de la difusión de los métodos alternativos de resolución de controversias que están adquiriendo una importancia estratégica en el panorama jurídico de nuestra sociedad. Estos métodos complementarios a la jurisdicción abren un enorme abanico de posibilidades para la gestión adecuada de conflictos, respondiendo a cada situación concreta con una solución personalizada. Por ello, la abogacía y su rol negociador y los colegios de abogados como colegios profesionales juegan un papel relevante al ser considerados estos últimos, por ley, instituciones de mediación y promover en su seno el acceso para la ciudadanía a métodos adecuados de resolución de conflictos. En la sociedad del siglo XXI, cada vez más exigente, los métodos alternativos de solución de controversias representan el futuro. Un pilar fundamental de la sociedad, como es la abogacía, no puede quedarse atrás, debiendo de estar preparada para dar respuestas innovadoras y efectivas en el asesoramiento a sus clientes. Contamos para esta jornada con la mejor de las profesionales, nuestra querida compañera Amparo Quintana. Amparo es abogada y mediadora, especialista en mediación familiar, civil, mercantil y sanitaria. Cuenta con una larga trayectoria práctica en mediación extra e intrajudicial, así como internacional, desarrollando actualmente su trabajo de manera privada y también en las instituciones como son Fundación Signum y Mediaicam, en donde además coordina la formación en mediación. Es también coordinadora territorial en Madrid del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación GEMME. Es mediadora en el ámbito de tutelas e incapacidades de adultos, así como en los servicios profesionales de deontología y honorarios del Colegio de Abogados de Madrid. Ha participado en el proyecto de intermediación hipotecaria del Ayuntamiento de Madrid y posee experiencia en mediación penitenciaria. Ponente en numerosos cursos, congresos, jornadas, etcétera, de mediación. Autora de diversos artículos y libros de mediación. Impulsora de diversos proyectos alternativos de difusión de la mediación. Fue profesora de Derecho de la Empresa en la UNED durante 20 años, universidad en la que también coordinó su curso de práctica jurídica. Trabajó en el servicio de mediación del Centro de Apoyo a la Familia Mariam Suárez de la Comunidad de Madrid. Cuenta con varios galardones y reconocimientos a su trayectoria profesional, otorgados por organizaciones nacionales e internacionales. Es autora de varios poemarios, novelas cortas y relatos, así como de artículos personales que inserta en su blog Tildes y Acentos. Adelante, Amparo, cuando quieras. Muchísimas gracias, vicedecana Begoña. La verdad es que no sé si voy a estar a la altura de esta presentación. Muchas gracias también, queridas compañeras, queridos compañeros, que nos vais a acompañar en la mañana de hoy para hablar de algo que a todos, de alguna forma, pues nos importa, ¿verdad? Que es este mundo de la abogacía, pero sobre todo desde el punto de vista de los métodos alternativos que se decía antes, ahora adecuados, de resolución de conflictos, de gestión y resolución de conflictos. Tengo que decir que, bueno, para hablar de todos y cada uno de estos métodos alternativos de resolución de conflictos necesitaríamos no únicamente el webinar de hoy, sino que probablemente necesitaríamos 20, 30 o 40 horas, ¿no?, para estar hablando. Quienes os dedicáis a esto de la solución de conflictos alternativa o adecuada, como lo queráis denominar, sabéis que son múltiples, que además no hay un catálogo que sea cerrado y que constantemente, puesto que la sociedad está en continua evolución, pues también, bueno, pues evolucionan los conflictos y su modo de acometerlos. Estamos de celebración
porque el día 21 es el Día Europeo de la Mediación. Y la verdad es que a mí son unas fechas que siempre me conmueven y como es una celebración, celebramos la mediación, pues también me vais a permitir que en la medida de lo posible, yo tengo preparada una pequeña presentación, pues en la medida de lo posible me centro un poquito también sobre lo que es la mediación. Todo lo que digo, quienes me conocéis pues ya lo sabéis, lo digo desde el respeto, lo digo desde el cariño y por supuesto teniendo en cuenta, siempre lo digo, que gracias a la abogacía yo soy mediadora y no tengo más que cosas buenas que agradecerle, ¿no?, a esta profesión mía de origen. Voy a compartir, por tanto, esta presentación y espero que podamos verlo entre todos. Bueno, cuando hablamos de abogacía y de ADRs, pues en muchísimas ocasiones lo que nos encontramos, y lamento decirlo así, pues es un perfecto desconocimiento por parte, ya no digo solamente de los abogados, en general de todos o de muchos, ¿no?, de muchos sectores jurídicos sobre lo que realmente son las ADRs. A veces quizá por este apelativo de alternativo pues se ha visto o se ha conjeturado, ¿verdad?, como, bueno, que son cosas que poco más o menos que hacen algunas personas más o menos hippies, más o menos, bueno, pues New Age, en fin, yo la verdad es que he escuchado absolutamente de todo. Y sin embargo es curioso porque quienes nos hemos educado en parámetros jurídicos, quienes hemos estudiado Derecho, realmente hay algo dentro de nosotros que nos impulsa, ¿verdad?, esa curiosidad que nos impulsa a saber qué hay detrás de todo esto, ¿no? Por lo tanto, yo no sé si todas las personas que hoy asisten cuentan o no con conocimiento de mediación. A mí me gustaría que todas las personas que no cuentan con conocimientos específicos de ADRs y de mediación, bueno, pues de alguna forma hicieran como el personaje de Alicia a través del espejo, intentarnos asomar a lo que hay detrás del espejo. O como decía nuestro literato Wenceslao Fernández Flórez, a veces es necesario tener las gafas del diablo para ver aquellas cosas que a priori o no nos han enseñado o bien no sabemos verlas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. ¿Por qué formamos parte de la abogacía? Aquí cada uno podrá decir, bueno, yo por qué me he hecho abogada, yo por qué me he hecho abogado, por qué me he colegiado, qué fue lo que a mí me impulsó a ponerme una toga en determinados momentos, qué es lo que a mí me ha impulsado a trabajar en un despacho, ¿verdad? Cada uno tendrá sus razones, evidentemente. Yo puedo contar las mías, por supuesto, pero probablemente serían muy aburridas, porque yo, en definitiva, era una niña y una adolescente que tenía las cosas muy claras. Yo quería ser abogada y fundamentalmente quería ser abogada porque es verdad que yo crecí en los años 70, me tocó además toda la transición, yo estudié la carrera durante, bueno, buena parte de la transición, con lo cual, bueno, pues efectivamente, digamos que había un caldo de cultivo para poder ayudar a las personas, para tener una vis social de lo que era mi trabajo, y esa vis social de lo que era mi trabajo y de lo que luego fue mi profesión, pues evidentemente me llevó a esto de la mediación, ¿no? Es decir, cada uno tendrá sus razones de por qué forman parte de la abogacía. Una vez yo le escuché a Rafael Mendizábal, ¿no?, que fue magistrado del Tribunal Constitucional, en una apertura de curso hace muchísimos años, pues yo le escuché decir algo muy bonito, precisamente para quienes formamos parte de la abogacía, y decía, incluso los que no somos abogados, porque tenemos que ver las cosas desde ese punto de vista social, de ayuda, etc. Ahora, ¿cómo nos percibe la sociedad? La sociedad, ¿cómo percibe, o la sociedad española, por así decirlo, cómo nos percibe a los abogados o cómo percibe a la abogacía? Pues en algunas ocasiones, ¿verdad?, de forma completamente distorsionada, a lo mejor por influjo de determinadas series de televisión,
a lo mejor por influjo de determinadas películas, novelas, etcétera. A veces lo que se le pide a la abogacía es algo que está un poquito como fuera de tono, como que está como fuera de lugar, ¿verdad? Hay que perseguir las cosas hasta el final, hay que ser, bueno, pues lo que dijo un poco con todo el dolor de mi corazón, pero está escrito en una de sus novelas, Dostoyevski: los abogados a veces se convierten en conciencias de alquiler. Ya digo a veces, y no todos, ya lo sé, pero a veces sí, se convierten en esa conciencia de alquiler, que a veces son los clientes los que la utilizan, ¿no? Utilizan a esa conciencia precisamente como ariete, ¿verdad?, para hacer lo que ese propio cliente no se atreve a hacer o no puede hacer de alguna de las maneras, ¿verdad? Perdón. El punto de partida es que la abogacía tradicionalmente ha prevenido, resuelto conflictos, ¿verdad? Es decir, yo creo que una de las funciones fundamentales de la abogacía es el asesoramiento. Es decir, las personas cuando se levantan por la mañana y tienen un problema, que, bueno, no es que se levanten una mañana y tengan un problema, es decir, cuando hacen consciente ese problema, ¿verdad? Pues, y si ese problema además tiene algún rasgo jurídico, lo primero que piensan es en buscar un abogado y preguntan pues a qué abogado pueden acudir. Es decir, que yo creo que socialmente, desde tiempo inmemorial, la labor de abogado es la de asesorar. Pero los abogados, las abogadas, la abogacía en general, también negocia, también defiende, ¿no? Y ese defender, algunos me dirán, ese defender es desde el principio, ya, pero parece que a veces lo del defender es como si hubiera ido como mucho más en avanzadilla que las otras funciones, la de asesorar y la de negociar, que son unas funciones maravillosas, que son unas funciones estupendas y que en definitiva son unas funciones que yo, para mi gusto, están incardinadas, ¿verdad?, dentro de esa función social que tiene la abogacía y que es muy importante. Fijémonos una cosa, cuando hace unos años desde la Unión Europea se decía que iban a desaparecer los colegios profesionales, precisamente se decía que no desaparecerían aquellos que cumplen determinadas funciones sociales, entre ellos los colegios de abogados. Es decir, que no podemos perder de vista esa función social. Tenemos códigos deontológicos, ¿verdad? Y códigos deontológicos que no son baladíes, es decir, que lo que ponen, sus preceptos, sus normas, sus reglas, pues evidentemente a veces se nos olvidan, ¿no? A veces es como si los tuviéramos tan dentro que se nos olvida. Es como cuando decimos, ¿cómo no voy a querer a mi madre? Pero se me ha olvidado el día de su cumpleaños o el día de su santo, ¿no? ¿Cuántas cosas tengo en la cabeza que se me ha olvidado el día del cumpleaños de mi madre? Bueno, pues a veces también se nos olvidan eso que más queremos, que es la deontología profesional o ciertas normas de la deontología que nos obligan, antes de iniciar un litigio, a agotar, lo digo así y lo subrayo, a agotar toda vía negociadora, toda vía, bueno, pues lo que estaría ya más cerca, ¿no?, de lo que son los ADRs y esa forma alternativa o extrajudicial de resolver los conflictos, ¿verdad? Es verdad que parte de la sociedad, es verdad que muchos de los clientes lo que esperan de la abogacía, de abogadas y de abogados, es que luchen hasta el final, y entonces a veces se sitúa, ¿verdad?, en esa dicotomía de ganar-perder, pues como si fuera una partida de dados, como si fuera una partida de mus, etcétera. Es decir, yo voy a negociar en nombre de mi cliente, pero voy a negociar en nombre de mi cliente para conseguir aquello que yo creo que va a ser lo mejor de lo mejor de lo mejor para mi cliente. Y a lo mejor lo mejor para mi cliente, pues resulta que además lo mejor después es un regalo envenenado, ¿no? E incluso a veces, y a todos les ha pasado y a todos nos ha pasado en cierta ocasión, incluso ganando un pleito, pues esa sentencia, ¿verdad?, por razones X, pues no se puede ejecutar o no se puede llevar a cabo simplemente, y es porque a lo mejor resulta que no está en concordancia con los verdaderos intereses de ese cliente. Por eso yo a veces digo
¿Tenemos que cambiar el paradigma? La sociedad ha cambiado. La sociedad, vivimos ahora en el siglo XXI, y el siglo XXI ni es el siglo XIX, ni el siglo XVII, ni mucho menos tampoco el siglo XX, por muy cercanito que lo tengamos, ¿verdad? Hemos cambiado nuestra manera de comunicarnos. Hace 30 años era imposible que lleváramos en nuestro bolsillo un ordenador, y no me estoy refiriendo a un ordenador portátil, me estoy refiriendo a los dispositivos móviles tipo tableta o tipo teléfonos, ¿verdad? Con lo cual, pues efectivamente, ¿cómo no vamos a cambiar ese paradigma de cómo tenemos que ejercer o qué servicios tenemos que prestar a nuestros clientes y, por supuesto, a la sociedad entera, ¿no? Tenemos que pensar una cosa, y es que hay una parte de conflictos bueno, que pueden estar amparados por una norma favorable, y además, según lo que nos ha traído nuestro cliente, pues podemos demostrar nuestra razón. ¿Me estás llamando, Marta? No sé si Es que estoy en una cosa. No sé si están llamando, si está llamando Marta, pero a mí me gustaría que en la medida de lo posible, exacto, muchas gracias, tuviéramos los micrófonos apagados. Muchas gracias. Bien, pues entonces, pues efectivamente en esa parte, pues parece que dices, bien, lo puedo llevar a pleito, porque efectivamente el artículo 24 de nuestra Constitución ampara, y porque además es un derecho fundamental para todos los ciudadanos, para todas las ciudadanas, nos ampara a todos, ampara a la sociedad entera, ¿verdad?, para poder acudir ese acceso, esa libertad de acceso a los tribunales, poder acudir a los tribunales precisamente para pedir justicia, bueno, pues para resolver una controversia, ¿verdad? Y eso es un derecho fundamental que, como ya veremos, y luego después, pues quien me quiera preguntar, pues podremos ahondar más, pues efectivamente queda totalmente salvaguardado también por la resolución extrajudicial de los mismos. Pero siguiendo esta explicación, hay otra parte de los conflictos donde no hay norma favorable, o habiendo una norma favorable no tenemos suficientes pruebas para poderlas hacerla valer, y hay muchísimos conflictos que no están regulados por ninguna norma. Vamos a ver, quienes procedemos del mundo del derecho tendemos a pensar que todo problema tiene una vis jurídica importante, que todo problema pues tiene unas consecuencias jurídicas, y hay un alto porcentaje de ellos, evidentemente, de conflictos que tienen consecuencias jurídicas, pero no todos. Incluso los que tienen consecuencias jurídicas ya no solamente es que haya o no haya una norma favorable, que se pueda o no se pueda aprobar, etcétera, etcétera, sino que en muchísimas ocasiones el verdadero interés del cliente, el verdadero interés de las partes no es tanto que se le reconozca que por una norma jurídica X o lo otro, sino que esa norma jurídica o lo que hay detrás de esa norma jurídica se pueda acomodar precisamente a sus circunstancias, a lo que nos pasa, ¿no? Quienes nos dedicamos a la mediación nos gusta a veces decir que la mediación es como hacerse un traje a medida, ¿verdad? Bueno, pues queridas compañeras y queridos compañeros que os dedicáis a la abogacía de una manera, bueno, en cuerpo y alma. Hay muchas formas, ya sabéis, de ejercer la abogacía. Y yo os pediría un favor, si hasta ahora nadie, no habéis tenido la oportunidad de hacerlo, hablar más desde el punto de vista humano, hablar más con vuestros clientes desde el punto de vista humano, de qué es lo que espera, qué es lo que quiere y cuáles son sus verdaderas necesidades. ¿Por qué? Porque en todo conflicto, en toda disputa, en todo problema, hay algo que es lo que las partes quieren, ¿no?, que normalmente va aparejado a lo que los abogados, las abogadas, pues colocan en sus demandas y en sus contestaciones a la demanda. Eso es, desde el punto de vista de los ADRs, lo que se denomina la posición. Bueno, pues es lo que se quiere, y eso es muy respetable, evidentemente. Pero ¿qué ocurre? Que debajo de eso, de esa posición,
lo que se quiere, están las razones, las verdaderas razones por las cuales una persona persigue eso que quiere. Es decir, yo puedo pedir que me paguen la renta puntualmente todos los meses del local de negocio que tengo arrendado, pero a lo mejor las razones difieren muchísimo de ese arrendador tipo que tiene establecido nuestro ordenamiento jurídico y al que le ha otorgado, evidentemente, el derecho a percibir esas rentas. Con lo cual, pues a lo mejor yo necesito una solución ágil, una solución rápida, una solución muchísimo más flexible, porque necesito impepinablemente, me vais a permitir que utilice esa palabra, es decir, necesito que me pague mi inquilino esa renta, pues porque con ella estoy pagando parte de la hipoteca de la casa donde yo vivo, y a lo mejor esa razón, ese interés y esa necesidad es completamente distinta a la persona que tiene una bolsa de inmuebles con los que, bueno, vive prácticamente de las rentas de esos inmuebles, y entonces a lo mejor se puede permitir, ¿verdad?, esperar un poquito más a que le paguen o no le paguen la renta, o meterse en un pleito y hasta donde llegue. Vemos por qué muchas veces la norma no se ajusta, ¿verdad?, no se ajusta a nuestro cuerpo, no se ajusta realmente a nuestras verdaderas necesidades. A veces, por esto, lo que a priori puede parecer un mal arreglo, y eso a veces lleva a que determinadas abogadas, determinados abogados se queden con esa frustración, ¿verdad? Decir, bueno, es que esto me parece que no ha sido un buen arreglo, pues a lo mejor sí es un buen arreglo, ¿no? A veces sí es un buen arreglo. Quienes estáis aquí presentes y os dedicáis al mundo de la negociación, del derecho colaborativo, de la mediación, facilitación, es decir, a cualquier otro ADR, pues sabéis que en muchísimas ocasiones las partes llegan a acuerdos que a lo mejor vistos desde fuera, ¿verdad?, pues no se entienden. Pensemos pues en aquellas personas que en el reparto de una herencia, por ejemplo, pues alguien se queda con 3 o 4 cuadros que hizo su abuelo, y otro de los herederos pues se queda con el inmueble que era del abuelo, con una casa al borde del mar y esto. Y a lo mejor desde fuera pues se puede pensar, bueno, pero es que aquí hay como un desequilibrio, no ha sido igual, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues lo que ha ocurrido fundamentalmente es que las partes han podido expresar en un espacio neutral, han podido expresar con terceros neutrales o de alguna otra manera han podido expresar realmente qué es lo que quieren, porque a lo mejor resulta que quien se ha quedado con los cuadros que pintó su abuelo, cuando digo que se pintó su abuelo no estoy pensando en Antonio López en caso de que tenga hijos, sé que tiene hijos, en caso de que tenga nietos, o sea, estoy pensando pues en cualquiera de nuestros abuelos que a lo mejor por hobby pues ha pintado, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor se queda pues porque no quiere encargarse de las obras de rehabilitación del inmueble, o porque ya tiene otro inmueble, o porque esa casa al borde del mar o en terreno marítimo, pues resulta que no puede ir, pues porque tiene una enfermedad y no puede pasar allí temporadas. En fin, razones X. Muchas veces los intereses son simbólicos, son sentimentales, y eso evidentemente en un juzgado no va a salir, porque no es el momento de que salga, porque realmente al juzgado a veces vamos pidiéndoles demasiadas cosas, sin olvidarnos que lo único que se puede pedir es que se aplique la ley y que se aplique bien la ley, ¿no? Y a veces lo que se presenta como intereses contrapuestos pues puede que no lo sea, porque a veces las personas pues perciben o persiguen, mejor dicho, objetivos que son totalmente compatibles. Pensemos en esos dos herederos, en esos dos hermanos que se reparten de esa forma la herencia. Si están solamente pensando en que tiene que ser equitativo en el tema de los impuestos, etcétera, etcétera, si a ellos se les ha asesorado bien sobre las consecuencias que puede tener el repartirse la herencia de esa forma y lo asumen, pues evidentemente ellos han llegado a ese punto, en primer lugar, porque lo han querido.
en uso de su voluntad, pero en segundo lugar porque es la solución que para ellos se acomoda más a sus circunstancias y son conscientes y es lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Para mí, clientes, abogacía y ADRs, pues me gusta mucho hablar siempre de este símbolo, del infinito, del lazo de Moebius, porque para mí es un símbolo estupendo que podemos tener siempre presentes. Tiene una sola cara y tiene un solo borde, es decir, ahí no hay derecho y del revés. Y podemos estar toda la vida paseando por este lazo de Moebius. Yo creo que todos ejerzamos como ejerzamos nuestra profesión, clientes, abogacía y ADRs, desde luego, están en ese mismo lazo de Moebius. Es decir, siempre vamos a caminar, lo importante es que nos reconozcamos y que sepamos que vamos, y además es que seamos conscientes de que vamos todos en la misma dirección. Una cosa importante, que también, bueno, pues desde el mundo de los ADR se tiene siempre muy presente y a veces desde la abogacía clásica no tanto. Y es que dentro de cada conflicto tenemos por un lado lo que son las partes, que son realmente los protagonistas de ese conflicto, que a veces se confunden con lo que son las partes procesales. Con lo cual, pues claro, a veces cuando los abogados pues a lo mejor llegan a una sesión informativa de mediación, por poner un ejemplo, pues se encuentran con que a lo mejor los mediadores les dicen, bueno, pues muy bien, son ustedes fulana y mengana, señora Z, señora X, pero por lo que ustedes nos están contando, aquí hay otras personas que están de alguna forma involucradas también en el conflicto y que de alguna forma la solución que ustedes a la que puedan llegar también les va a afectar, ¿no? Bueno, pues son los actores que hay también. Y a veces, pues estos compañeros que van a esa sesión informativa, pues unos se sorprenden y otros, bueno, pues agradecen que sea así, porque dicen, claro, es que efectivamente nosotros cómo podríamos llamar, salvo con esa figura, ¿verdad?, de testigo que ya tiene unas connotaciones completamente distintas en un litigio, ¿cómo podríamos llamar a estas personas no para que testifiquen nada, sino para hacerse consciente, para darles voz, para darles voto y también, bueno, para que aporten aquellas cosas que desde su perspectiva pueden apoyar y pueden de alguna forma aportar a la solución de ese conflicto? Estoy viendo, por ejemplo, pues en conflictos de familia, de ruptura de parejas, cuando tienen hijos a su cargo, y cuando digo hijos a su cargo no me refiero única y exclusivamente a menores de edad, me estoy refiriendo también a chicas y chicos de 17 años, de 18, de 19, que están estudiando, bueno, que ya que cuentan con cierta autonomía, que incluso algunos están viviendo fuera del hogar familiar, pero dependen de su padre y de su madre, dependen de sus progenitores, ¿verdad? Bueno, pues es verdad que pueden ser llamados al juzgado en eso que se denomina la exploración, pero eso también depende de que se pida, de que se acuerde, depende del por qué, para qué, en fin, ya sabemos todos lo que puede suponer esto y también sabemos lo que puede suponer para un hijo pues ir a ser explorado por un juez, por una jueza, que yo no digo que lo tengan que pasar peor que en un hospital, por ejemplo, pero digamos que también conlleva cierto estrés. Si se les habilita de alguna forma la posibilidad, se les facilita la posibilidad en la medida que ellos quieran y sus progenitores también, que hablen con los mediadores, pues a lo mejor eso hace que emocionalmente también se ayude a recomponer muchísimas cosas, ¿verdad? Digo mediadores como podría hablar de facilitación o de cualquier otro ADR. Como estamos en la semana de la mediación y como, bueno, pues lo que estamos es celebrando precisamente la mediación, ya os dije al principio que me voy a centrar un poquito más en esta disciplina, ¿verdad? A veces nos encontramos con que la abogacía desconfía de la mediación y muchas veces es por desconocimiento.
en la presentación que tan amablemente ha hecho nuestra vicedecana de mí, en uno de los apartados del final, pues se dice algo que yo la verdad es que llevo dentro de mí con muchísimo cariño, y es que yo estuve en un servicio de mediación público, en un servicio de mediación de la Comunidad de Madrid, en un servicio de mediación familiar durante prácticamente 10 años. Y entonces, bueno, pues a mí me tocó la etapa en la que era gestionado por el Colegio de Psicólogos, con lo cual, bueno, pues la mayoría de las personas que trabajábamos ahí pues eran psicólogos. Y yo la verdad es que os puedo decir cómo se percibía a veces a los abogados por parte de estas compañeras, por parte de algún compañero también, que no habían estudiado Derecho, que no tenían tampoco relación con los abogados, y se veía también de una manera completamente, bueno, pues digamos a la defensiva y completamente a veces estereotipada, ¿verdad? Y por eso también he puesto aquí un punto, que los mediadores desconfían de los abogados, porque a veces piensan que los abogados pues boicotean la mediación, boicotean otra manera de hacer las cosas, boicotean las negociaciones hechas por un tercero neutral, no las negociaciones que llevan a cabo cada uno de los abogados, que es completamente distinto, ¿verdad? Y a veces incluso algunos llegan un poco más allá y dicen que sobran los abogados en un proceso de mediación y en un proceso ADR, porque Amparo, hemos dejado de oírte. ¿se me oye ya? Sí, perfectamente, gracias. Lo siento. He debido de dar como estoy aquí pendiente, voy a ir para atrás, si es que puedo. Perdón, pero esto se me ha vuelto como loco. Vale, estábamos aquí. Bien. Y es verdad que pasa esto. Yo desde el primer momento siempre decía a estas compañeras, a estos compañeros, muchas veces es por desconocimiento. Y en esto yo tengo que deciros, ya que estamos aquí en familia, ya que estamos aquí en nuestra casa, en el Colegio de Abogados, que ese desconocimiento que, bueno, de puertas afuera, ¿verdad? Podemos decir, bueno, a veces es desconocimiento, no hay suficiente difusión, no hay suficientes medidas de los poderes públicos para hacer llevar, ¿verdad?, que llegue la mediación y otros ADRs lleguen a la ciudadanía, pero la verdad es que nosotras y nosotros, como abogadas y abogados, tenemos que hacer un esfuerzo por conocer todo esto. ¿Por qué? Pues porque la legislación empezó a cambiar hace ya mucho tiempo. Hay algunas personas que opinan que todo esto de los ADRs y que todo esto de la mediación en concreto es una moda que ha venido de un tiempo a esta parte. Sin embargo, fijaros, en el fuero de Avilés, que es del siglo XI, pues ya se habla de los mediadores, ya se habla de los medianedos. En el Quijote, en fin, el Quijote, que es obra cumbre, ¿verdad?, del siglo de oro y de la literatura española. Pues Miguel de Cervantes en muchísimas ocasiones, en muchos de sus pasajes, a Sancho Panza y a otros personajes los nombra como árbitros mediadores, jueces árbitros, medianedos también. Es decir, que hay algo que ya llega, no hace falta que nos remontemos más allá, simplemente de esas cuestiones culturales que todos somos capaces de comprender y de asumir, pues evidentemente lo tenemos ahí impregnado. Y es verdad que desde hace unos años, desde aproximadamente finales de la década de los 90, en España se empezó a legislar en materia de mediación, primero a través de las leyes de mediación, de las leyes de mediación familiar, y luego después ya a través de leyes de mediación mucho más amplias. Y también se han ido aposentando
otro tipo de ADRs, como puede ser pues, el derecho colaborativo, como puede ser la conciliación, la facilitación, etc. Todas esas cosas, ¿verdad?, nos van sonando cada vez más, pero no son modas. Hace aproximadamente un poco antes de la Navidad, se publicó un anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, que yo me imagino que todas y cada una, y todos y cada uno de los que estáis aquí presentes lo conocéis, habréis oído hablar de ello e incluso hasta probablemente lo habréis leído. Son 100 y pico páginas. De las 100 y pico páginas, yo puedo deciros que un alto porcentaje de este clausulado se refiere a los ADRs. No se refiere única y exclusivamente a la mediación, este sería otro debate, evidentemente, pero se refiere a los ADRs. De tal forma, y esto sí que va ya dirigido a los operadores jurídicos, de tal manera que si este anteproyecto, después pasando todos los trámites, ¿verdad?, oportunos en el poder legislativo, etcétera, se convierte en norma, pues antes de interponer una demanda, en muchísimas ocasiones y para muchos supuestos va a ser necesario acreditar que ha habido una actividad negociadora. Y una actividad negociadora, digamos, activa, proactiva. Esa actividad negociadora, este anteproyecto lo ve en sentido amplio, es decir, la posibilidad tanto de haber acudido a mediación como de haberse servido de la negociación pues a través de un tercero neutral. Y va a haber que acreditarlo, eso es lo importante, como ya digo, para una buena parte, ¿verdad?, de los litigios que haya. También de alguna forma se va, según vamos, el espíritu, ¿no?, que impregna este anteproyecto, se va a dar bastante fuerza el hecho de que en los contratos, escrituras, convenios reguladores se inserte una cláusula precisamente de que en caso de controversia, en caso de que sea necesario pedir el cumplimiento de ese contrato, de ese convenio, etcétera, etcétera, las partes acudan previamente a una solución negociada. ¿Qué entendemos a veces por solución negociada? Pues aquí me vais a perdonar, queridas compañeras y queridos compañeros. Como estamos en familia, pues me vais a permitir, porque yo ya peino canas desde hace muchos años y soy bastante mayor, ya acumulo 6 décadas en mis espaldas, y me vais a permitir que sea como la abuela o como la mamá un poco cascarrabias. En algunas ocasiones entendemos por actividad negociadora el haber mandado un burofax a la parte contraria, ¿verdad? Y bueno, pues con una serie de requerimientos. Y ya sabemos lo que ese burofax en muchísimas ocasiones suscita. Lo primero, un sobresalto. El segundo, pues un sentimiento de ira, de cólera. Eso es así. Cuando alguien recibe un burofax amenazándole absolutamente con todo, porque aunque no se amenace, porque nosotros estemos acostumbrados a ese lenguaje jurídico y sabemos por qué hacemos las cosas y por qué las dejamos de hacer y por qué tenemos que escribirlo de una determinada forma y no de otra determinada forma, la persona eso siempre ya lo va a percibir como si fuera una declaración de guerra. Y eso es actividad negociadora. Personalmente, luego si queréis lo discutimos, yo pienso que no, opino que eso no es actividad negociadora. Muchas de vosotras, muchos de vosotros me decís, es que si no mandamos el burofax, pues luego yo después no puedo acreditar esto y lo otro. Claro, ahí lo que hay es una desconfianza previa, que yo también entiendo que en algunas ocasiones, acordaros de la primera diapositiva que hemos puesto, ¿no?, esos compañeros a la puerta del juzgado vestidos con togas, ¿verdad? En ese caso estaban reivindicando determinadas cosas, vestidos con togas, y yo decía, ¿qué es lo que nos impulsa ¿verdad?, a estudiar derecho? ¿Cómo nos percibe a quienes formamos parte de la abogacía, cómo nos percibe la sociedad, ¿verdad? Y es verdad que a veces lo que se pide de los abogados, de las abogadas, pues son cosas
lo que decía Dostoyevski de la conciencia de alquiler, pues son cosas que evidentemente pues hacen que muchas veces se tenga que ejercer la abogacía de forma defensiva. Pero bueno, yo creo que ese es un círculo vicioso que nosotros podemos romper, y eso hay que romperlo desde dentro. Cada vez son más, yo diría, los colegios profesionales dedicados a la abogacía que instan dentro de sus propios colegios, y desde luego el Colegio de Madrid es uno de ellos. Yo diría que ha sido una punta de lanza, ¿no?, en todo esto del impulso de los ADRs, del impulso de la mediación también, pero también de otros ADRs, evidentemente. Ha sido punta de lanza, pero también otros colegios profesionales, para que dentro del entramado de sus colegiados conozcan lo que son los ADRs, conozcan particularmente la mediación y puedan servirse de ella. ¿Por qué? Pues porque si decimos que hay una serie de normas, ¿verdad?, que regulan la mediación, tanto autonómicas como estatales, ¿no?, y hay modificaciones que se prevén de todas esas normas, modificaciones que conllevan no solamente la modificación de la ley de mediación, sino también la modificación de Código Civil, de Código Penal, de leyes de enjuiciamiento, etcétera. Pues evidentemente, si nuestra labor como abogadas, como abogados, es la de asesorar a nuestros clientes, cuando los clientes vengan a ese despacho para solicitar auxilio en algo que les ocurre, pues hay obligación de los abogados de, primero, analizar el conflicto junto con su cliente y poderle indicar de qué manera puede solucionarse ese problema que tiene, ¿verdad? No es única y exclusivamente potestad de los tribunales el hacer justicia, no es única y exclusivamente potestad de los tribunales aplicar la ley y decirle a las personas lo que tienen o no que tienen que hacer. Pensemos además que de unos años a esta parte, precisamente, muchísimos de esos tribunales, de estos juzgados, están derivando a mediación y están derivando también a otros ADRs, ¿no? Hemos oído hablar en los últimos tiempos, ¿verdad?, de una figura como es el coordinador de parentalidad, que de alguna forma también se está haciendo hueco, ¿no?, en estas formas de alternativas de gestión de conflictos. Pues bien, estos tribunales y estos jueces, cuando derivan esos asuntos, esos litigios a mediación o a otro ADR, realmente ahí los abogados no lo tienen que ver como algo que les ataque a su profesión, sino como la oportunidad que tienen, evidentemente, de poder ayudar a sus clientes a que eso se solucione de una manera de raíz, por así decirlo, de una manera importante. La mediación debe verse por parte de la abogacía como una oportunidad, por tanto, yo creo que es un potenciador de la abogacía preventiva. Desde hace unos años el Colegio de Madrid y otros colegios de abogados lanzan campañas de vez en cuando, ¿verdad?, sobre la abogacía preventiva, y a veces, bueno, pues a nosotros se nos olvida que una de las labores fundamentales de la abogacía es prevenir también el conflicto, pero es que a través de la mediación los conflictos también se pueden resolver más rápidamente. El proceso, como todo el mundo que ha utilizado la mediación o las personas que estáis aquí, que os dedicáis a la mediación, sabéis, el proceso de mediación es muchísimo más flexible y va a durar, porque se acomoda a las necesidades de las partes, realmente va a durar lo que las partes quieren, pero es que además tiene que ser rápido. De hecho, también existe la figura, y en nuestro colegio, nuestro centro de resolución de conflictos del Colegio de Abogados, existe la mediación express, que no tiene nada que ver con el divorcio express ni con cosas por el estilo. Es para ese tipo de conflictos en los que las partes no pueden esperar, en las que es necesario dar una respuesta temprana, una respuesta rápida, porque las partes, bueno, pues así lo requieren, por el tipo de conflicto o por, digamos, o por las necesidades que rodean el caso, pues a lo mejor ese conflicto se puede resolver en una o en dos sesiones.
Es decir, que realmente resolver más rápido el conflicto del cliente, yo creo que siempre es un haber, es algo que tiene que estar en esa columna del haber, de lo positivo dentro de verdad de lo que eso conlleva para un abogado. En los folletos que Mediaicán tiene al alcance de todos los ciudadanos, pero muy exclusivamente, digamos, y de una forma, bueno, pues digamos, muchísimo más dirigida a los colegiados, pues hay unos folletos donde se explica clarísimamente cuál es el papel de la abogacía en un proceso de mediación. Y es que los mediadores podemos hacer determinadas cosas dentro de la mediación, ¿verdad? La ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, ese artículo 13, que yo creo que todos los que estamos aquí, se dediquen o no se dediquen a la mediación, se dediquen o no se dediquen a los ADRs, conocen, porque yo entiendo que todo abogado pues conoce las leyes, ¿no? y precisamente porque es su herramienta de trabajo. Pues este artículo 13 de la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles dice, entre otras cosas, qué es lo que tienen que hacer los mediadores en un proceso de mediación. Lo primero, facilitar la comunicación. Y eso pues, se consigue a través de estudios específicos que no solamente los tienen aquellas personas que se vayan a dedicar a la mediación, estoy pensando también en los compañeros que se dedican al derecho colaborativo, que tienen que además que tener conocimientos de mediación y de negociación. Bueno, pues ellos también facilitan la comunicación. Un negociador tiene que facilitar la comunicación, es decir, cuando la negociación es asistida, cuando es un tercero imparcial y neutral, el que está ayudando a las partes a que negocien, a que lleguen a una serie de acuerdos, pues evidentemente también tiene que facilitar esa negociación. Evidentemente, un facilitador, ¿verdad? Cuando está intentando facilitar que lleguen a acuerdos, que se pongan de acuerdo sobre determinados puntos o que por lo menos expresen los puntos más relevantes para ellos dentro de una organización, pues también tienen que facilitar la comunicación. Y también dice esta ley de mediación que los mediadores tienen que buscar esos puntos comunes y hacer lo posible para acercar las posturas de las partes, una especie como de tender puentes. Y eso también es consustancial a negociadores, a facilitadores, a conciliadores, etcétera, etcétera. Y yo diría, también es consustancial a esa actitud preventiva, a esa función fundamental negociadora también de los abogados y de las abogadas. Pero fijaros una cosa qué interesante, y es que la ley de mediación en este artículo nos dice clarísimamente a quienes nos dedicamos a la mediación que tenemos que procurar porque las partes mediadas estén siempre convenientemente informadas y asesoradas. Y yo ahora pregunto, es una pregunta retórica, ¿ese papel, cuando el asesoramiento y la orientación es de corte jurídico, ese papel quién lo tiene? Pues evidentemente lo tiene nuestros compañeros los abogados, ¿verdad? El abogado siempre va a estar presente, si quiere, en un proceso de mediación, asesorando a su cliente, orientándole. ¿Por qué? Pues porque, como a mí me gusta decir siempre, y se lo digo siempre a los compañeros que vienen a mediación, pues qué bien, porque podéis hacer aquellas cosas que la ley a mí me impide hacer, pero además de forma radical. Porque los mediadores tenemos que ser imparciales y neutrales, pero es que además es que no podemos expresamente ni asesorar, ni orientar, ni sugerir, porque entonces cualquiera de las partes nos podría, ¿verdad?, percibir con esa falta de imparcialidad y de neutralidad. Y entonces, bueno, si en un conflicto que tiene un trasfondo jurídico, una de las partes habla con su abogado y se asesora, probablemente el acuerdo al que llegue va a estar muchísimo mejor alambicado y desde el punto de vista jurídico y muchísimo mejor, ¿verdad? Tiene una base más férrea y sabrá realmente cuáles son las consecuencias A, B, C de ese acuerdo que una persona que no cuenta con ese asesoramiento. También es importante que los abogados empiecen a pensar
en los problemas de sus clientes con otros ojos. Yo al principio os pedía que nos comportáramos como Alicia a través del espejo o que nos colocáramos esas gafas de Wenceslao de Flórez para ver aquellas cosas que no somos capaces de ver con nuestros ojos, que a veces, como es en el caso de los míos, son míopes. Si yo no llevara gafas, pues a lo mejor ahora mismo no vería pues ni lo que tengo a 10 metros, ¿no? Entonces, pues vamos a colocarnos esas otras gafas y vamos a ver el problema que traen nuestros clientes con las gafas de esto es un conflicto. Del conflicto él nos va a contar, al principio nos va a contar lo que se ve, esa punta, por así decirlo, la parte alta de un triángulo o la punta del iceberg, eso es lo que se ve y eso es lo que, si lo llevamos a juicio, es lo que vamos a trasladar al tribunal. Pero es que resulta que por debajo, en ese océano que rodea el iceberg, esa base del triángulo, pues evidentemente es a veces muchísimo más amplio que lo que se está viendo. Bueno, pues nos vamos a detener un poco, nos vamos a detener en qué es lo que quiere, en qué es lo que espera a nuestro cliente y le vamos a asesorar sobre los distintos modos que puede haber para resolver esto. Si es un tema que yo como abogada lo puedo resolver, puedo negociarlo, pues fantástico, pero a lo mejor resulta que necesito colaborar con otros profesionales, mediadores, facilitadores, abogados colaborativos, como sea, necesito a lo mejor colaborar con ellos. Es establecer como un equipo. Cuando alguien está enfermo, ¿verdad? Pues lleva con un problema determinado, llega a consulta. Y a lo mejor después de una serie de pruebas, pues el facultativo, el médico, pues dice que tenemos que ver a otros especialistas y a veces, ¿verdad? Pues forman un grupo, ¿verdad? Pues pensemos en un neumólogo, un oncólogo y a lo mejor pues hasta un dermatólogo, ¿no? Bueno, y tienen que formar un equipo coordinado de alguna manera, porque lo que quieren que es salvar a ese enfermo, curar a ese enfermo, procurarle otro bienestar a ese enfermo, etcétera, ¿no? Bueno, pues pensemos que la abogacía también puede ser así. ¿Por qué no vamos a cooperar? Si un abogado ya desde hace muchísimos años está acostumbrado a colaborar con un economista pues para llevar los temas de insolvencias, los temas de concursos de acreedores, los temas societarios, etcétera, de sus clientes, por ejemplo, pues ¿por qué no colaborar con otros profesionales que se forman para ejercer esa actividad, para ejercer esa profesión, para hacer todo lo posible para ayudar a las partes a resolver ese conflicto? De ahí que también sea interesante que los abogados, aunque no quieran dedicarse a la mediación, aunque no quieran dedicarse a ser ellos, bueno, profesionales de otros ADRs, etcétera, bueno, pues ¿por qué no? Acercarse también a una formación, aunque sea básica, de mediación o de otros ADRs, de negociación colaborativa, por ejemplo, etcétera, para saber analizar el conflicto y poder ver las cosas desde otra óptica, desde otra manera. Hace ya muchísimos años que el mundo dejó de ser cartesiano. Yo siento un respeto tremendo hacia Descartes, evidentemente, pero yo creo que el mundo ya dejó de ser cartesiano. En mi época, pues desde muy jovencitos teníamos que decidir si hacer un bachillerato de letras o un bachillerato de ciencias, y yo estudié letras puras y no me arrepiento en la vida, en la vida. Pero una se da cuenta que a lo largo de la vida, además de griego, de latín, de filosofía y de historia y esa serie de cosas, pues yo me he ido incardinando
hablo de mí, pero podría ser el ejemplo de cualquiera de vosotros, pues a lo mejor en el mundo de la física, me he ido encardinando a lo mejor en el mundo de la teología, me he ido encardinando a lo mejor en otros mundos que realmente no son tan de letras en algunas ocasiones. Por eso digo que las cosas no tienen única y exclusivamente dos dimensiones, tienen muchísimas más dimensiones. Y de la misma manera que a lo mejor nos interesa pues, un tema psicológico y leemos artículos de psicología porque nos interesa, queremos, bueno, de alguna forma entender qué nos pasa y qué le pasa a lo que hay a nuestro alrededor, pues ¿por qué no también leer temas que tienen que ver con lo que es el análisis de los conflictos, con lo que es pues cómo se pueden resolver esos conflictos, lo que supone un conflicto desde el punto de vista también psicológico y social para cada una de las partes? Yo creo que de esa manera, yo creo que eso enriquece a la abogacía. Pero es que además los abogados también durante la mediación pueden acompañar a sus clientes a las sesiones de mediación. Esto, por supuesto, siempre dependiendo de cuál es el contexto, dependiendo también un poco lo que vean los mediadores. Hace escasamente 2 meses, pues recuerdo que se comenzó una mediación y fue una mediación en Mediaican y entonces, bueno, pues desde el principio estaban los abogados de las partes, pero luego llegó un momento en que uno de los abogados dice, yo me estoy dando cuenta de que estar aquí, pues a lo mejor, bueno, pues estoy como alterando un poco, ¿no?, el orden de las cosas porque se me, bueno, pues crispaba a una de las partes y tal. Es decir, no hizo falta en decirle, porque además ese compañero estaba absolutamente moderado, pero su sola presencia crispaba a una de las partes y entonces, bueno, pues se acordó que asesorara a su cliente de otra manera. Se puede asesorar en la sesión de mediación, pero también se puede asesorar, bueno, pues como asesora cualquier abogado a cualquiera de sus clientes. Pero es que además, yo antes lo he dicho, cualquier acuerdo al que lleguen las partes, cualquier opción que estén barajando las partes y que tenga un trasfondo jurídico, eso lo van a comentar con sus clientes. Siempre lo van a comentar con sus clientes, tienen que estar asesorados. Ellos pueden hacer, y repito, todo aquello que los mediadores no podemos hacer en un proceso de mediación. Entonces, después, si las partes además llegan a un acuerdo, pueden dotar de forma jurídica esos acuerdos. Pensemos, por ejemplo, en temas de familia, en que las partes llegan a un acuerdo de mediación, pero a veces es necesario, ¿verdad?, aportar un convenio regulador, porque así sí que lo establece el Código Civil, así sí que lo establece nuestro ordenamiento jurídico, hay que aportarlo junto con la demanda de mutuo acuerdo o hay que aportarlo si se ha reconvertido, ¿verdad?, un proceso contencioso, mutuo acuerdo, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, bueno, ese convenio, ¿quién lo va a redactar? Lo redactan los abogados. Hay algo que a mí también me gustaría decir para todas aquellas compañeras y compañeros que, bueno, de alguna forma, si están aquí es porque tienen curiosidad por estos de los ADRs. Los mediadores, pero los facilitadores, los negociadores, cualquier persona que se dedique a cualquier tipo de método alternativo de resolución de conflictos no fideliza al cliente. Y me explico por qué. El cliente siempre va a ser del abogado. El abogado va a tener ese cliente. Si el cliente queda satisfecho con la solución que se le ha dado, a él le va a dar igual, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un problema, nos da igual que la idea genial haya sido del oncólogo, del dermatólogo o del neumólogo, ¿verdad? El caso es que nos saquen adelante y el caso es, bueno, pues vencer esa enfermedad que tenemos. Pues aquí exactamente lo mismo. La ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles nos faculta a los mediadores para que hagamos desaparecer, destruyamos el expediente cuando hayan transcurrido 4 meses desde que se terminó, bien con acuerdo o sin acuerdo, desde que terminó esa mediación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que evidentemente nosotros no nos quedamos con el cliente, no le quitamos el cliente a ningún abogado. Cuando las personas
vuelvo al mismo ejemplo de antes, se levantan por las mañanas y piensan en que tienen un problema, normalmente van a pensar en un abogado. Si ese abogado además les ha ayudado a solucionar su conflicto de una manera satisfactoria, pues evidentemente seguirán fieles a ese abogado y además lo van a recomendar. Pero es que además un abogado también puede hacer más cosas, aparte de asesorar jurídicamente a su cliente, además de darle forma jurídica a esos acuerdos, etc. Y es que en algunas ocasiones es necesario llevar a homologar ese acuerdo al juzgado, ¿verdad? Pensemos en las derivaciones intrajudiciales, en las derivaciones que hacen los tribunales y los jueces. Bueno, pues luego después hay que presentarlo para homologar y la solución procesal que se dé al término de ese procedimiento, eso va a depender del abogado. En algunas ocasiones, pensemos por ejemplo acuerdos a los que llegan las partes, que en alguna parte de los acuerdos o todos los acuerdos, por ejemplo estoy pensando en materia de propiedad industrial, por ejemplo, pues ellos desean que sean confidenciales también los acuerdos. Bueno, pues ahí los abogados de la parte, a tenor de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, pedirán en el juzgado, ¿verdad?, si no la homologación de ese acuerdo que las partes quieren que sea confidencial, con lo cual no se puede incorporar a un procedimiento judicial, evidentemente por las propias normas del procedimiento judicial, pero lo que sí pueden pedir es, bueno, pues que termine ese proceso por cualquiera de las fórmulas, ¿verdad?, que establece nuestra ley. Es decir, que pueden decir que han llegado a un acuerdo extrajudicial y que se archive, en fin, todas esas cuestiones que los abogados que se dedican al derecho procesal conocen, ¿verdad? Con lo cual, fijaros que también es importante. Pero es que además hay otra cosa, y es que en algunas ocasiones no es necesario homologar el acuerdo, no es necesario que ese acuerdo vaya a sede judicial, pero las partes, por alguna forma, pues desean que ese acuerdo tenga fuerza ejecutiva. Y la ley establece una fórmula fácil de que tenga fórmula ejecutiva, y es elevarlo a público, llevarlo al notario y elevarlo a escritura pública. Eso tiene fuerza ejecutiva, como me imagino que todo el mundo sabe, ¿verdad? Y además como si fuera un título judicial. Bueno, ¿quién va a acompañar a las partes al notario? ¿Quién va a hablar con el notario para decirle lo que quiere? ¿Quién incluso va a hablar en la notaría para decir, que aquí pone que es un documento sin cuantía y lo pone en esta ley, lo pone en el reglamento y lo dice tal norma, ¿verdad? Bueno, pues eso lo tienen que hacer los abogados de parte. Ahí ya no intervienen los mediadores, ahí ya no interviene ningún tipo de operador dentro de los ADRs. La tendencia mundial de la resolución de conflictos es acudir a abogados, pero también acudir a mediadores y acudir a otros profesionales, no solamente mediadores, negociadores profesionales, psicólogos incluso, porque a veces es necesario una orientación. Cuando hablamos siempre de asesoramiento, bueno, pues evidentemente yo me he centrado en el asesoramiento jurídico porque el tema de la conferencia de hoy pues es de lo que trata. Pero en algunas ocasiones, compañeras y compañeros de la abogacía, pues en algunas ocasiones a lo mejor tendréis que hablar con vuestros clientes para que hablen con un psicólogo o para que hablen con otro profesional que a lo mejor pues les ayude pues a elaborar un duelo, les ayude a lo mejor a enfocar las cosas de otra determinada forma, etcétera, ¿no? Y esta, ya digo, es la tendencia mundial de la resolución de conflictos. La abogacía no va a desaparecer porque haya otros profesionales y otra forma de hacerlo. A mí a veces cuando me preguntan, ¿y tú por qué te hiciste mediadora? Pues yo me hice mediadora, y lo he dicho antes, gracias a la abogacía. Si yo no hubiera sido abogada, probablemente yo no me habría dedicado a la mediación. Pero no porque a mí me ayudaran a saber lo que es la mediación a través de mis estudios. Yo procedo de un plan de estudios en el que en Derecho no nos enseñaban a negociar, no nos enseñaban lo que era la mediación. Bueno,
teníamos ahí esas nociones. Sí hablábamos, de vez en cuando algún profesor nos hablaba de lo que era el arbitraje y entonces, bueno, de lo que era la conciliación, pero todo como muy ligado, ¿verdad? Todo muy ligado al proceso judicial. Como tantas otras personas, terminamos la carrera, ¿verdad?, sin saber realmente negociar y hemos ido negociando pues un poco por lo que hemos visto de otros compañeros en aquellos despachos donde aprendíamos la profesión y por lo que hemos ido pues luego después formándonos también por nuestra cuenta porque éramos conscientes de nuestras lagunas en esa materia esencial para la abogacía. Y repito, el anteproyecto que tenemos encima de la mesa, que es que vamos a tener que acreditar esa actividad negociadora, conciliadora, de mediación, etcétera, etcétera, como lo queráis denominar, pero va a haber que acreditarla, con lo cual los abogados, de alguna forma, van a tener que aprender también a que hay diversas formas de negociar y que a veces la forma de negociar que se lleva a cabo de manera, digamos, bueno, pues corriente y más ampliamente, pues no es la mejor forma de negociar. Negociar sobre la mera distribución y negociar por lo que es, bueno, pues un simple regateo, pues a veces no es la mejor forma de negociar, porque lo único que conseguimos a lo mejor es que la otra parte nos perciba siempre como un enemigo y a lo mejor los abogados pues ya van a tener que acostumbrarse a que se consiguen más cosas y es más favorable para sus clientes el que negocien de una manera colaborativa, absolutamente colaborativa, es decir, basada en esos intereses y en esas necesidades de las que hablábamos antes. ¿Por qué es necesario, antes he dicho, que los operadores jurídicos, que desde la abogacía además, concretamente, se conozca lo que es la mediación, se sepa lo que es un conflicto, porque conflicto y litigio no siempre coinciden. La base del litigio es un conflicto, efectivamente, pero es que hay muchos conflictos que no tienen por qué constituirse en litigios. Bueno, voy a barrer un poco para adentro y cuando yo digo barrer para adentro siempre barro a favor de los mediadores, siempre barro a favor de Mediaicard, siempre barro también a favor de todas y cada una de las asociaciones a las que yo pertenezco o he pertenecido, ¿no? En el sentido de que efectivamente cuando una persona tiene un conflicto, pues lo primero, hemos dicho, pues puede pensar en hablar con un abogado. Pero si el abogado no tiene esas gafas de ver, si el abogado no tiene esa facultad de atravesar el espejo y ver las cosas desde otra óptica, pues a lo mejor resulta que esa persona se queda en lo que sería pues este tablero de ajedrez, ¿no? Cuando las personas tienen un problema, pues siempre ven las cosas muy desequilibradas. Detrás de todo conflicto hay cierto desequilibrio. Y por muchísima confianza que nos pueda dar nuestro abogado, que normalmente, claro, es la persona de confianza. ¿Cómo no vamos a confiar en nuestra abogada, en nuestro abogado? Pero hay algo en nuestro foro interno, ¿verdad? Hay algo que nos reconcome, que nos hace pensar en que a lo mejor frente a la otra parte, pues nosotros solamente tenemos peones, solamente peones, ¿y qué voy a hacer yo con tantos peones, ¿no? Estaríamos en ese estadio, ¿no?, que yo comenté antes, de que a veces las cosas no hay pruebas suficientes para probar que tenemos razón, pero aún así, bueno, nos vamos a arriesgar y vamos al juicio, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y a lo mejor resulta que la otra parte, pues efectivamente, a lo mejor con menos razones, a lo mejor con menos oportunidades, con menos leyes a su favor, pero sin embargo, pues tiene unas pruebas, una sola prueba, que a lo mejor es contundente y puede hacer zozobrar a toda la playa de peones que tiene mi cliente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos los mediadores
¿Qué es lo que hacen los negociadores colaborativos? ¿Qué es lo que hacen los facilitadores? Revolver todas estas fichas para darle la oportunidad a cada una de las partes de que cojan aquella ficha que le puede servir y que todos tengan las mismas oportunidades. Que si uno coge 2 peones y le deja un alfil a la otra parte, sea también consciente de por qué lo hace, porque a lo mejor resulta que la otra parte en un momento determinado es capaz de sacrificar su reina con tal de llegar, bueno, pues a un compromiso, de llegar a esa colaboración en la resolución de ese conflicto, ¿verdad? Existe, lo habrán escuchado ustedes y además, bueno, pues este año también ha prestado el apoyo institucional a la Semana de Mediación del Colegio de Abogados, de Mediaicam. Existe el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, cuyo lema es mediación es justicia. Eso no quiere decir, como algunos han interpretado de forma un poco anómala, que la mediación tenga que ver con temas de justicia, sino que la mediación es una forma de que las partes se hagan justicia a sí mismas. Cuando las personas piden justicia, por lo menos en países de nuestro entorno o en nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Pues a veces es que nos den la razón, que se nos tenga en cuenta. A veces somos conscientes de que no tenemos suficientes pruebas, ¿verdad?, para hacerlas valer ante un tribunal. A veces somos conscientes de que la barca donde estamos montados zozobra de vez en cuando, ¿no? Porque hay cosas que nos hemos callado, en fin, las cosas no son como parecen. Pero sin embargo necesitamos un reconocimiento, necesitamos una nueva oportunidad y esa nueva oportunidad, esa oportunidad de hacer justicia se da a través de la mediación. De ahí que ese Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación precisamente hable de que mediación es justicia. Cuando hablamos en muchísimas ocasiones de que los juzgados están atascados, pues hay algo que a quienes nos dedicamos a la mediación no nos gusta y es que a veces decimos, hombre, la mediación no es un desatascador de juzgados, pues evidentemente no. Lo importante sería que hubiera muchísimas oportunidades de que las personas acudieran a métodos alternativos de resolución de conflictos, ¿verdad?, antes de meterse en un pleito. Eso sería estupendo y que casi toda la mediación y la negociación y todo esto no viniera ligada a un procedimiento judicial. Eso sería maravilloso. Pero hoy por hoy también tenemos que agradecer que haya un grupo, y no solamente los que pertenecen a GEMME, sino que haya un grupo ya cada vez más amplio de tribunales y de juzgados que, bueno, recurran a la mediación y a otros ADRs para darles esa oportunidad a las partes para que ellos, de alguna forma, puedan llegar a la solución que para ellos sea más satisfactoria. ¿Por qué? Pues porque un juez siempre va a dar la razón a alguien y se la va a quitar al otro. Y a veces incluso ninguna de las partes sale satisfecha. Ninguna de las partes. Todos lo sabemos, ¿no? Es así. Y a veces incluso quien gana un pleito al final dice, pues no sé por qué, porque a lo mejor tiene una sentencia preciosa para enmarcarla, ¿verdad?, y ponerla en el salón de su casa, pero luego por H o por B resulta que no se puede llevar a cabo y hay muchísimos problemas en la fase de ejecución, con multitud de incidentes, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, yo animo a todos los abogados, a todas las abogadas, a que se acerquen a los ADRs, a que se acerquen a estos métodos de resolución de controversias que, pues, con una actitud de que realmente les pueden ayudar. Que si lo quieren ver de otra manera, igual que yo he dicho que los mediadores hay cosas que no podemos hacer y que por eso los abogados hacen aquellas cosas que los abogados tenemos prohibido hacer, bueno, pues que piensen que muchas veces quienes nos dedicamos a esa facilitación, a esa negociación asistida, a esa mediación, etcétera, a lo mejor hacemos el trabajo que ellos no pueden hacer, porque ellos cuando negocian, ¿verdad?, están negociando sobre los
las posiciones sobre la visión, sobre la perspectiva de sus clientes y no pueden pasar esa perspectiva. ¿Y por qué digo esto? Pues muy simple. Este juego, ¿verdad? Esto que vemos aquí, que lo hemos hecho todos alguna vez, a ver si puedo, de intentar unir estos círculos con 4 líneas rectas sin levantar la punta del lápiz o del bolígrafo del papel, ¿verdad? Y líneas rectas, pues muchas veces hemos tenido dificultad. Amparo, Sí. perdona que te interrumpa. Parece que se ve una hoja que es de la abogacía del proceso de la mediación, pero no se ve Ah, ¿no se ve? jurídicas. Vamos a ver si ahora se ve mejor. ¿Esto no se Ahora ya ve? se ve. Vale, gracias. Pues muchas gracias por avisar, Esther, porque yo sí lo veía, claro. Muchas gracias. Bien, pues entonces, si intentamos unir todos estos círculos, pues siempre nos va a sobrar, si es con 5 líneas, pues claro que lo hago, ¿no? Y esto, digamos, que es en algunas ocasiones es lo que les ocurre, ¿no?, a los abogados de parte. Es decir, tienen que acompañar en todo momento a su cliente, de alguna forma también forman parte, aunque no forman parte del conflicto, pero de alguna forma forman parte, ¿no?, de ese entramado, de ese sistema que es el conflicto. Para poder unir estos puntos, lo que tenemos que hacer es salirnos del mismo. Y eso única y exclusivamente lo va a poder hacer un tercero neutral, se llame como se llame, negociador, mediador, facilitador, como sea, dependiendo al ADR que se quiera acudir, ¿verdad? Única y exclusivamente ese tercero neutral, saliéndose de lo que es el conflicto, puede ver las cosas en perspectiva y puede ayudar a las partes a esa facilitación de la comunicación que habíamos dicho y a que ellos mismos se den cuenta de cuáles son sus puntos comunes, ¿verdad? En algunas ocasiones, y ya voy terminando, cuando los clientes llegan a un despacho de abogados y tienen un problema, exponen su problema, en muchísimas ocasiones, yo diría que la mayoría de las ocasiones, al abogado no le están pidiendo que vaya a un pleito, que vaya a un juicio. Lo que le está pidiendo es, bueno, pues simplemente que le asesore. Digo simplemente, en fin, es una forma de hablar, evidentemente, no es baladí lo de asesorar, y asesorar bien evidentemente conlleva un trabajo y es algo bastante complejo. Lo que le están pidiendo es eso, asesoramiento, consejo, orientación, ¿verdad? Y le da exactamente igual que sea sobre posiciones jurídicas o que no sea sobre posiciones jurídicas, es decir, que esto se me resuelva. Y si se puede resolver cuanto antes, pues muchísimo mejor. Es decir, lo que quieren es solucionar su conflicto. Antes yo había comentado que todo litigio deriva de un conflicto, pero no todo conflicto tiene que derivar en un litigio. ¿Por qué? Porque cuando un conflicto se deriva en un conflicto, se hace litigio, pues ya las reglas del juego cambian completamente. Si yo tengo un problema con un compañero de trabajo, pues lo hablo directamente, a lo mejor lo puedo hablar directamente con mi compañero de trabajo, pero cuando ya veo que a lo mejor nos exacerbamos mucho o lo que sea, pues a lo mejor le pido ayuda a otro compañero de trabajo, a otra compañera de trabajo para que, bueno, oye, transmítele esto, tú que si puedes y si quieres, porque parece que lo ha entendido de otra manera, en fin, lo vamos acomodando, ¿no?, de esa forma, ¿verdad? Es un poco así. A veces, pues, si ese problema que yo tengo con el compañero es un problema que puedo llevar a los juzgados, no estoy hablando ya en una denuncia, no es necesario, pero a lo mejor digo, bueno, pues ya está, pues me voy a ir a un juzgado de lo social, ¿verdad? Y esto se va a dirimir de forma judicial,
pues ese conflicto ya se ha convertido en litigio. Y he dicho, las normas del juego cambian, claro que cambian las normas del juego. Probablemente el abogado que a mí me defiende me dice, a partir de ahora déjanos a los abogados que hablemos entre nosotros. A lo mejor en un tema laboral se ve menos, pero si es un tema civil, quienes lleváis asuntos civiles, mercantiles, incluso de derechos de familia, pues es lo que se dice, no, no, que hablen los abogados, que no hablen ya las partes, mejor no habléis entre vosotros, con lo cual toda esa línea de comunicación se rompe, y se rompe completamente, pero son las reglas del juego, ¿eh? Son las reglas del juego, porque incluso hay una norma deontológica que al abogado de parte le impide, ¿verdad?, hablar directamente con la parte contraria. Todo tiene que ser a través de los abogados. Por lo tanto, pues efectivamente, es decir, todas esas cuestiones los clientes no lo saben cuando van a un despacho, ¿verdad? No tienen por qué saberlo, pero el abogado sí tiene que saberlo, evidentemente tiene que saberlo. Y tiene que saber de alguna forma conducir o derivar a esos clientes, a esos profesionales que sí pueden hacer lo que ellos no pueden hacer, que a lo mejor es entrar en contacto con la parte contraria, ¿no? Y eso conlleva, evidentemente, un conocimiento, ya no solamente de las normas que regulan la mediación y otros ADRs, sino también de esos entresijos, de cómo trabajan los mediadores, cómo es un proceso de mediación, qué diferencia hay entre un mediador, un facilitador, un conciliador, etcétera, ¿no? Porque yo creo que eso conlleva a un asesoramiento muchísimo mejor. Pensemos que toda persona que llega a un despacho, dentro de él, dentro de ella, lleva un sinfín de emociones, de sentimientos. Los mediadores trabajamos con esto, trabajamos con los sentimientos, trabajamos con las emociones y trabajamos con todas aquellas cuestiones que para las partes importa. En un proceso de mediación no hay momento procesal oportuno o momento procesal no oportuno. No pasa nada, no pasa nada. Aunque desde fuera se pueda ver como que el proceso de mediación puede ser lineal, bueno, las partes lloran y ríen cuando realmente hay algo dentro de ellos que les empuja a reír o a llorar, ¿no? Y ningún mediador le va a decir a usted, ahora no es el momento de llorar, ahora no es el momento de reír, porque ahora lo que estamos es buscando soluciones. No, en absoluto, en absoluto. Luego, además, la mediación tiene una serie de ventajas para las personas que son importantes, ¿no? Para mí, la principal ventaja es que es un proceso voluntario, pero es que es un proceso voluntario en la mayoría de los ADRs, excepto el arbitraje, ¿verdad?, con sus connotaciones diferentes, pero el resto, la facilitación, la negociación asistida, la conciliación, etcétera, pues evidentemente es voluntario y queda expedita la vía de acudir a los tribunales si las partes lo necesitan. Ese artículo 24 de la Constitución, ¿no?, ese derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, no queda cercenado en absoluto. Lo más importante de las personas a veces es el reconocimiento de esas necesidades, de esas emociones. Y yo entiendo que los abogados, las abogadas, cuando hacen su trabajo, no se pueden detener en esto, porque tienen que centrar la cuestión y tienen que centrarlo también desde parámetros evidentemente jurídicos, ¿verdad? Ya hemos vuelto, esto se me ha vuelto loco del todo, ¿verdad? Por eso yo abogo por esa práctica colaborativa, ¿no? Esa red que agrupe pues, multitud de puntos en común, ¿verdad? Y que todos, de alguna forma, podamos interactuar en un conflicto o en otro, dependiendo de las necesidades de las partes. Voy a terminar con un ejemplo muy simple. Lo he titulado Sin gas no pago. Sucintamente es que Marta es una arrendataria de un piso desde hace 3 años y paga una renta mensual de 800 y pico euros al mes, ¿verdad? Pero hace mes y medio la compañía de gas le precintó la instalación por ciertas anomalías. Esto es algo que ocurre, bueno, pues bastante frecuentemente, ¿no? Y que además son casos que llegan a los despachos de abogados pues también frecuentemente, ¿verdad? Hay que cambiar la llave de paso
horno y 3 de los 4 quemadores de la cocina. Marta, esta inquilina, pues no tiene gas para cocinar y se lo comunica pues al propietario de la casa, se lo comunica a Rubén. Y este le dice que ya lo ha hablado con un abogado y es ella quien tiene que hacerse cargo de esas reparaciones, puesto que ella es la que está utilizando y que si se han estropeado por el uso, ella tiene que hacer, de alguna forma, pues tiene que hacer frente a esas reparaciones. Pero Marta no está conforme con esa respuesta y acude a un abogado y el abogado le dice que, bueno, que en atención a la ley, en atención al contrato fundamentalmente, etcétera, etcétera, es Rubén el que tiene que hacerse caso. Bueno, pues aquí ya tenemos el litigio servido, ¿no? 2 interpretaciones diferentes sobre un caso igual y sobre un conflicto igual. Y mientras tanto, claro, ¿quién cocina? No puede cocinar como lo hacía habitualmente con el gas porque lo tiene precintado y entonces pues Marta empieza a tener, claro, pues una serie de perjuicios, ¿no? Entonces se hace la comida o calentándosela en el microondas, aquellas cosas que se pueden calentar, etcétera, o en el horno eléctrico. Bien. Desde el punto de la abogacía, este sería un caso, un asunto de arrendamientos. Y entonces, pues aquí se verían las normas, ¿no? Las normas en materia de arrendamientos urbanos y, en concreto, de arrendamiento de vivienda, pues qué es lo que dicen y qué es lo que no dicen y vamos a aplicar el derecho, ¿no? a este caso, qué dicen las leyes. Sin embargo, desde el mundo de la mediación y también de los negociadores colaborativos y de los facilitadores, se ve desde otra perspectiva. No es solamente un caso de arrendamientos, que eso es importante, pero lo más importante es que es un conflicto de relación y de información. De relación, ¿por qué? Porque se basa en la relación arrendaticia, se basa en un contrato de arrendamiento que ha dado origen a una relación entre el propietario del inmueble y Marta, que es la inquilina, ¿verdad? Y hay una relación, aquí ya se ha dicho, durante una serie de años, en los que, bueno, pues una ha estado pagando la renta, ha estado cumpliendo su contrato y el otro, pues también, ¿no? Y también es un conflicto de información porque sobre la misma base de un mismo hecho, sobre lo que está pasando, una misma disputa y sobre todo de un mismo contrato, cada parte lo interpreta de una manera completamente distinta. Los mediadores, facilitadores, negociadores, etcétera, no van evidentemente a qué dicen las leyes. ¿Es importante saber lo que dicen las leyes? Sí, pero sobre todo al principio y cuando les damos la oportunidad, a las partes de que nos cuenten cómo ven ellos lo que les está pasando, lo importante es saber qué dicen las partes que sienten y cuál es su necesidad insatisfecha, porque a lo mejor resulta que con independencia de lo que digan las leyes, Marta y Rubén pueden llegar a otro tipo de acuerdo, a otro tipo de compromiso, pueden llegar a otro tipo, bueno, pues eso, de convenio, ¿no? Desde el punto de vista del abogado, puede negociar, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde puedo negociar? Tienes las instrucciones de su cliente, pero también tiene su propio criterio, ¿verdad? ¿Hasta dónde puedo negociar? Es decir, ¿podemos llegar a pagarlo a medias o eso es demasiado gravoso para mi cliente? ¿Puedo a lo mejor acordar con Rubén que se lo arregle en un plazo no superior a un mes o eso también es gravoso para mi cliente? Desde el punto de vista de la mediación y de otros ADRs, lo que se buscan son los puntos en común. Es decir, a partir de esas necesidades, si hay necesidades comunes. A lo mejor la necesidad común de Marta y de Rubén es continuar con la relación arrendaticia, porque a lo mejor Marta está a gusto en esa casa, en esa vivienda, hasta ahora no ha tenido problemas, a lo mejor le
escoge cerca de su trabajo o cerca de su grupo de amigos con los que queda, o a lo mejor resulta que es una zona que le encanta, la relación calidad-precio es estupenda. Rubén hasta ahora pues ha sido un buen propietario, que cuando una vez bueno, pues hubo que cambiarme la lavadora me la cambió, en fin, todo esto. Y desde el punto de vista de Rubén, pues a lo mejor también le interesa mantener esa relación arrendaticia, pues porque Marta es una buena pagadora. Hasta ahora, pues salvo este problema, pues no hemos tenido ningún otro, y tal y como está el mercado, pues yo prefiero a lo mejor ganar un poco menos, ¿verdad? No es una renta muy alta para los precios de algunas ciudades, pero prefiero tener a Marta porque sé que además me cuida el inmueble, ¿verdad? Desde el punto de vista de la abogacía, pues habría una demanda, una contestación basada siempre en posiciones y en pruebas. Y además, los abogados, ¿verdad?, pues asesorando a sus clientes sobre aquellas cosas, ¿no?, cómo tienen que concebirlo de cara al juicio, ¿verdad?, las cosas que le pueden preguntar, que no le pueden preguntar, de qué manera contestar. No quiero decir que se les diga que mientan, sino de qué manera tienen que contestar para que sean más creíbles, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde el punto de vista de los ADRs, sobre todo de los ADRs autocompositivos, las partes deciden soluciones tras ese proceso de diálogo. Los mediadores, como todo el mundo sabe, ayudamos a las partes, no somos convidados de piedra, los facilitadores, negociadores, etcétera, no somos convidados de piedra, ayudamos a las partes a que decidan, les ayudamos a trabajar sobre esa elección, ¿no? Que a veces es lo más difícil, a veces tomar decisiones es muchísimo más difícil que ir y mantener nuestra posición a toda costa, ¿verdad? Y me gustaría terminar con esta frase de Teresa de Calcuta. Teresa Calcuta en un momento determinado dijo a alguien que, bueno, pues que era un mandatario, ¿no?, de un país, y dijo: yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo, pero juntos podemos hacer grandes cosas. Muchísimas gracias. Yo ya he terminado mi exposición por ahora. Muchísimas gracias por vuestra atención. Disculpas por algún problema técnico y os quedo a la disposición de todos vosotros. Muchísimas gracias, Amparo. Acaba de trasladar una cuestión Ignacio Alonso por el chat, pero teníamos otras pendientes de antes. Vale. Javier Jiménez Ugarte, por ejemplo, pregunta: ¿contribuirá el anteproyecto de ley de eficacia procesal, cuya filosofía explicó ayer Ana Carrascosa, la asesora del Ministerio, a los abogados al mundo de la mediación? ¿Qué disposición o disposiciones están pensando en esto? Bueno, pues vamos a ver, tal y como está el anteproyecto habla no solamente de mediación, sino de otros ADRs. Y en este sentido, pues desde diversas asociaciones hay grupos de trabajo que evidentemente, bueno, pues sobre todo aquellas asociaciones que guardan más relación con la mediación, pues están estos grupos de trabajo, estamos precisamente un poco para poner en valor lo que es la mediación, o por lo menos para que en determinados aspectos, en lugar de otros ADRs, pues se recurra a la mediación, evidentemente. Este anteproyecto viene a sustituir otro que había anteriormente, ¿no?, sobre el que muchos de los que hoy estáis aquí en esta reunión, pues incluso hasta hicisteis aportaciones, ¿verdad?, en el momento, iba a decir momento procesal oportuno, en el momento que hubo esa consulta pública sobre el mismo. El nuevo equipo del Ministerio, concretamente estoy yo más o menos estas líneas las conozco desde finales de primavera, pues están más por ampliar a otros ADRs. Yo creo que es importante para la mediación, yo creo que es importante para la práctica colaborativa, pues que por lo menos si hay una norma que tuviera que cubrir dos necesidades que yo ahora mismo detecto como importantes. La primera necesidad, pues que efectivamente desde el punto de vista de la abogacía
de alguna forma se asuma pues que hay que intentarlo todo por la vía amistosa antes de irnos a juicio. Y también tener también dentro de sí, y no es que yo tenga nada contra el servicio de correos y contra los burofaxes, pero que un burofax no es una forma para mí adecuada de iniciar una negociación. Y por otro lado, la segunda cuestión es que haya una norma que habilite a los jueces y a los tribunales para que puedan, y lo pongo entre comillas, obligar a las partes a que acudan al menos a una sesión informativa de mediación. ¿Para qué? Para que luego las partes puedan decidir si empezar la mediación o yo qué sé, o hacer las cosas de otra forma, que también puede ser amistosa. O sea, dicen, bueno, pero a lo mejor a través de la mediación no lo queremos hacer, pero lo vamos a hacer de otra manera. Yo creo que fundamentalmente cualquier norma tendría que ir en esas dos líneas, ¿no? Que de alguna forma, pues también para mí es importante, porque ahora mismo la mayoría de los tribunales que no derivan a mediación o que no derivan a otros ADRs es porque su interpretación es que no hay suficiente cobertura legal. Y claro, pues evidentemente ya nos metemos en el mundo de la interpretación, ¿no? Y no a todo el mundo se le puede pedir que de alguna forma pues inste a las partes, y que esa invitación a las partes a una sesión informativa que dice la ley, bueno, pues no se le puede obligar a todos los jueces a que lo interpreten de una manera o de otra, ¿verdad? Para mí eso sería fundamental. Andrés Castán quiere saber, a tu juicio, quién y en qué momento se debe hacer o proponer el trabajo de los conflictos, el triaje, perdón, entrecomillado, de los conflictos y canalizarlo por una u otra vía de resolución. Pues cuando llega el cliente al despacho. Cuando llega el cliente al despacho, que ojo, que a veces, no mucho, pero a veces puede venir a mediación. A mí en alguna ocasión se me ha dado, de venir una persona que me había visto, pues no en las redes, porque yo no soy de las redes precisamente, pero bueno, me había visto por internet y tal, y entonces pedía mediación, y yo sin embargo le dije, este tema, por esto, no se va a poder mediar, vaya usted a un abogado, y se lo derivé a un abogado. Es decir, que en algunas ocasiones ese triaje hay que hacerlo desde que la persona va a exponer su conflicto, ¿no? Claro, a mí me gusta pensar en grande, y entonces pues también sería estupendo, pues claro, ya pensando en grande, que los médicos de atención primaria pues también supieran, ¿no?, que existen los mediadores, que existen, porque muchas veces las personas cuando hablan con su médico de cabecera, pues muchos de sus problemas van ligados, ¿no?, a conflictos que tienen, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también sería estupendo, y que los párrocos de las parroquias pues también lo supieran. Es decir, que yo, es verdad que siempre me gusta mirar un poco más en grande, porque si yo cuando me meto en el mar yo no veo el horizonte, y soy consciente además de que el horizonte no lo voy a alcanzar nunca, pues no sé, a mí yo es lo que necesito para ir avanzando, ¿no? Ver, pues eso, ir pensando que las cosas pues pueden ser más grandes todavía. Vale, antes de trasladarte la siguiente cuestión que nos ha apuntado Emilia Conde a través del chat, corregir, no era Andrés Castán, era Susana Castán, que como está Susana. como Andrés Castán, lo he leído tal cual. Perdóname, Susana. Emilia Conde te pregunta, ¿crees que acudir al SMAC, papeleta de conciliación, puede tomarse realmente como acreditativa de la actividad negociadora previa al proceso laboral? ¿Qué hay del trámite estancado del anteproyecto del impulso de la mediación? Pues ese anteproyecto está durmiendo el sueño de los justos, por decirlo de una manera educada. Y bueno, pues no, efectivamente lo que ocurre en el SMAC para mí no es actividad negociadora, evidentemente. Yo imagino, por eso digo que habrá que habilitarlo,
que estamos desde algunos grupos pues instando un poco a poner en valor lo que es la mediación y otros ADRs, precisamente para que no haya esa confusión. En el tema de los conflictos laborales, pues claro, aquí tenemos también el tema de la conciliación y de lo que se denomina la mediación a través de organismos oficiales, ¿verdad? Que tienen sus propias reglas del juego, que tiene también sus propias normas y que de alguna forma, bueno, pues va también, bueno, pues va un poco de la mano. Es verdad que lo que ocurre en el SMAC, pues es algo que yo creo que muy poca gente quiere que ocurra, ¿no? Que se ha convertido en un mero trámite, pero como era un mero trámite, la conciliación previa judicial, yo ya os he dicho antes que peino muchas canas y cuando yo empecé en esto del ejercicio de la abogacía, pues antes de interponer las demandas había que pedir una conciliación previa y teníamos que ir primero a esa conciliación, a un acto de conciliación que ya de antemano en el 99,9% de los casos sabíamos que lo que iba a ocurrir, que si comparecía la otra parte a través de su procurador o su letrado dirían que se oponen por las razones que se reservan para el acto del juicio. ¿Eso es actividad conciliadora? Pues no, evidentemente no. Por eso digo que, pues que la ley tendrá que afinar muchísimo más todo esto si queremos realmente que, pues eso, que se cambie el paradigma, ¿no?, de todo esto. Muchas gracias. Ignacio Alonso traslada bastantes cuestiones. Se pregunta, según el anteproyecto, el requisito de procedibilidad se va a poder cubrir incluso con cualquier actividad negociadora no tipificada, según el artículo 1.3, y teniendo en cuenta la prensa de la mediación, le parece fácil imaginar que se optará por soluciones más conocidas, entrecomillado. ¿Qué opinión te merece? Personalmente, él considera que el anteproyecto, de alguna manera, puede enterrar la mediación o limitarla bastante. Y como segunda cuestión, se pregunta si seguirá teniendo sentido, en tu opinión, la derivación judicial a mediación si ya las partes habrán estado obligadas a haber intentado una actividad negociadora previa como requisito de procedibilidad. La primera parte, estoy bastante de acuerdo con lo que dices, es Ignacio, ¿no? Es Ignacio El Alonso. nombre, sí. Pues estoy bastante de acuerdo, Ignacio, con lo que dices. Evidentemente pueden ir a cualquier actividad de negociación y eso, pues ahora mismo el peligro que entraña, y así además lo han puesto, bueno, pues un poco en la palestra, pues diversos mediadores muy conocidos de este país, ¿verdad? Sobre que el peligro es que esto sea simplemente, bueno, pues ya está, como antes, presentar la papeleta de conciliación y nada más. Yo creo que por eso tenemos que hacer todos lo posible, a todas aquellas personas que estamos de alguna forma involucrados, ¿no?, con el tema, ya no solamente por la mediación, sino también por cualquier método autocompositivo de resolución de conflictos, pues un poco ponerlos en valor, ¿verdad? Y que por lo menos la norma pues sean eso muchísimo más clara y muchísimo más precisa. Para mí hay una serie de materias, que lo digo con todo el respeto, que se pueden resolver lo mismo en una negociación asistida que en una facilitación, que en una mediación, que como sea. Pero hay otras materias que por la formación de los mediadores, por el trabajo que hacen los mediadores, por todas las normas del juego, ¿no?, las reglas del juego de la mediación, yo creo que van muchísimo más abocadas a la mediación. Yo creo que aquellas materias en las que la relación cuenta ha podido ser importante, es importante o puede continuar siéndolo en un futuro. Estoy pensando en temas de familia, y cuando hablo de temas de familia no me refiero única y exclusivamente a temas de pareja, sino de familia en general, es decir, cualquier conflicto que yo pueda tener con un hermano, con un primo hermano y tal, a lo mejor por un tema de deudas, eso es un problema de familias, con independencia de que no, tú me lo tienes que devolver porque hay aquí un reconocimiento de deuda, pero eso es un problema de familia. Ahí hay una relación, los temas arrendaticios, los temas de ley de propiedad horizontal, por ejemplo, etcétera. Pues yo creo que ahí, sinceramente, creo que la mediación es el método más adecuado, porque ahí es donde realmente se puede trabajar esa relación, se puede trabajar incluso
y ayudar a que las partes redefinan cómo quieren ser su relación en un futuro, etcétera, etcétera. Y respecto de la segunda parte, es decir, que qué sentido va a tener que los jueces deriven a mediación, hombre, pues yo quiero creer que haya jueces sensatos, que yo creo que conocemos todos jueces sensatos y tribunales sensatos, no son más conocidos, otros más conocidos, que cuando vean realmente bueno, que esa fórmula, que ha sido una fórmula, ¿no?, de que las partes han intentado previamente la conciliación, la negociación, etcétera, etcétera, ¿por qué no? Les pueden mandar a la mediación. ¿Por qué? Porque a la mediación no solamente se va a que las partes lleguen a un acuerdo, esa es una forma, para mi gusto, errónea de concebir la mediación. A las partes, si vayan a un acuerdo, pues estupendo, pero las partes pueden llegar a un acuerdo a través de cualquier otro ADR, eso está también claro. A la mediación se puede ir por otra serie de componendas, en el sentido de, bueno, a veces las partes no llegan a un acuerdo, pero a lo mejor tienen que tomar determinadas decisiones. ¿Mm? O van pues para hablar de lo que les preocupa. Es decir, ese es el trabajo de los mediadores, facilitar el diálogo, facilitar la comunicación, hacer aflorar las necesidades. Y a veces, queridos compañeros, ahora ya me refiero a los que estáis aquí y os dedicáis a la mediación, sabéis perfectamente que en muchísimas ocasiones, las partes no llegan a un acuerdo en el espacio de mediación y al cabo de los 2 o 3 meses resulta que han llegado a un acuerdo en el despacho de los abogados. ¿Los abogados han hecho bien su trabajo? Fantástico, pero probablemente las partes también han hecho un trabajo, también han hecho un trabajo. Y es que recuerdan las cosas que han tratado en mediación, ¿verdad? Y eso les ha puesto en la tesitura de acercar sus posiciones porque se han dado cuenta de cuáles son los puntos comunes. Con lo cual yo animo, si hay aquí algún juez o alguna jueza que nos esté escuchando, pues yo les animo a que, que ante la duda deriven. ¿Alguna pregunta más? Sí, Ignacio Alonso había dejado alguna pregunta más en el tintero, que la ha mandado en otro segundo mensaje, y hay otra pregunta también de María José Hernández Pomares y de María José Zaragoza. Ignacio Alonso continúa preguntando, ¿qué opinión te merece la forma en la que el anteproyecto menciona, por una parte, a la mediación / mediadores y por otra a los conciliadores? Es verdad que en cuanto a la mediación se remite a la Ley 5/2012, pero ¿no te parece que hay cierta confusión? En particular está pensando en la actuación del mediador como conciliador con relación al artículo 12.2, en el que sí se le permite a la ley formular posibles soluciones al conflicto, con relación al artículo 13. Hay total confusión, confunde unos ADRs con otros y unas funciones de unos profesionales con otros. Eso estoy totalmente de acuerdo, Ignacio. Claro que hay confusión, por eso, bueno, pues desde el respeto, pues cuando se abra, ¿verdad?, el trámite de audiencia, pues tendremos todos, y yo os invito a todos a hacer todas las precisiones que sea necesario hacer, sobre todo porque queremos que la ley que salga de aquí pues sea una buena ley, ¿verdad? Que sea una buena ley, que no sea una ley que ya nazca coja, que ya nazca con algún defecto y ya pensando, bueno, es que dentro de unos meses habrá que ponerle un parche, porque si no vamos a estar siempre parcheando. María José Hernández te pregunta, ¿no crees que la mediación en el actual proyecto de ley es un paso atrás? ¿Y no crees que el requisito de ADRs puede convertirse en mero trámite? En este sentido, no le convence una de las intervenciones que hizo ayer la asesora del Ministerio, que expuso como sanciones y alicientes a cumplir con compromiso y no solo con la formalidad. Bueno, vamos a ver, con independencia de lo que pensara mi querida Ana Carrascosa, pues evidentemente si ella lo piensa así, seguramente que tiene razones, porque la conozco desde hace muchísimos años y me consta que cuando dice las cosas las ha reflexionado y también a veces hasta las ha podido hasta testar, ¿no?, en algunas ocasiones. Pero claro, evidentemente ayer ella intervino como representante del Ministerio de Justicia, es así. ¿Que se puede convertir, querida María José, se puede convertir en un mero trámite? Pues eso es lo que tenemos que evitar.
¿Cómo lo podemos evitar? Pues lo podemos evitar, yo la verdad es que siempre propongo que en todas partes donde se tenga que informar de ADRs haya personas formadas en ADRs, que no hace falta que se dediquen a ello, que tengan formación, una formación básica en mediación, que yo creo que esa es una formación común a negociadores, abogados colaborativos, facilitadores, conciliadores, etcétera. Es una formación que tiene que ser común y entonces yo creo que eso es importante. A mí la verdad que transmita la información de todo esto, que se la transmitan en un juzgado. Estoy pensando, por ejemplo, en el juzgado multipuertas, ¿no? que se aboga desde determinados jueces y desde determinados tribunales, ¿no? Entonces, estoy pensando en ese juzgado multipuertas, que una persona vaya al edificio de los juzgados o a la ciudad de la justicia y que diga tengo este problema y que desde allí le digan pues mire usted puede hacerlo de esto, vale, muy bien, pero que esas personas estén formadas, que sepan realmente de lo que están hablando, que el abogado que asesora tenga criterio sobre lo que está hablando, porque si no, pues efectivamente puede ser un mero trámite. También es cierto, a mí a veces me ha llegado, ¿no? Ya que nadie lo saca, pues lo voy a sacar yo, pues que puede haber cierta, yo qué sé, cierta trampa, ¿no? en todo esto, pues decir, bueno, pues ya yo certifico que he estado informando y certifico que estoy informando y me llevo un dinerito por esto. Hombre, a mí me cuesta pensar que un profesional que ama su profesión, que es consciente de las consecuencias que tiene todo lo que dice y todo lo que firma, lo vaya a hacer. ¿Que puede haber gente tramposa? Pues como ya la hay ahora, ¿no? Evidentemente, y que puede convertirse en un mero trámite también. Pero yo ahora me retrotraigo a cuando muchas veces ha habido debate suscitado sobre por qué los jueces y tribunales derivan cosas que luego a lo mejor son más o menos mediables o se puede intervenir desde la mediación con ellos o no. Y yo siempre he dicho, es mejor que deriven que no deriven. Entonces luego el trabajo lo hacemos los mediadores, ¿no? De ver hasta qué punto se puede intervenir a través de la mediación o a través no. Pues aquí yo digo lo mismo, es decir, bueno, por lo menos existe la posibilidad de que se hagan las cosas medianamente de otra manera. Ya digo, con muchísimos defectos, este anteproyecto también tiene cosas positivas, ¿no? El hecho de que se haya dedicado tanta parte, ¿verdad?, del anteproyecto precisamente a los métodos alternativos de resolución de conflictos, a mí me parece una buena noticia, a ver si ahora los árboles no nos van a dejar ver el bosque, pero evidentemente claro que tiene defectos, bueno, pero por eso yo creo que en vez de cruzarnos de brazos tenemos que tener una postura activa y a mí me consta que desde luego Mediaicán la va a tener y también la va a tener el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, la van a tener otra serie de asociaciones ligadas a la mediación e instituciones de mediación. ¿Más preguntas? Preguntas como tal no hay. Javier Jiménez Ugarte, que ya había trasladado, traslada que en la exposición de motivos del anteproyecto se establece que la norma ha sido sometida a los correspondientes trámites de participación pública. No está prevista, desgraciadamente, nueva consulta pública. Pero pregunta como tal no hay ya ninguna, o sea que si tú quieres ir finalizando, cuando tú consideres que son ya las 12 menos 5. Bueno, pues muchas gracias y yo os animo sobre todo pues, a seguir creyendo en el mundo de la posibilidad de que las personas pues, hagan realidad sus sueños, que hagan realidad aquellas cosas que ellos quieren. Démosle una oportunidad a la paz, evidentemente, pero también denos a nosotros mismos la oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente. Respecto de lo que ha comentado nuestro querido compañero, ¿no? Sí, el anteproyecto dice esto, pero bueno, digamos que hay otras informaciones también. Cuando yo digo las cosas, de la misma forma que he reconocido que nuestra querida Ana Carrascosa dice las cosas con conocimiento de causa, yo normalmente, y quienes me conocen lo saben, no soy una persona temeraria y cuando digo las cosas las digo por algo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por haberos inscrito y haber participado en esta actividad. Muchísimas gracias, Amparo, como siempre, te están dando